pues yo aquí en el foro recibo a un famosísimo abogado, Juan Velázquez, abogado penalista, conocidísimo en todo México, que hasta le han dicho el abogado del diablo. Perdón que te lo diga, Juan Velázquez, pero tú decidiste decirle que no a Javier Duarte cuando solicitó por esos tiempos, tengo entendido, que lo defendieras. No, déjame decirte, ni siquiera conozco al señor Duarte. Ok. Y él tiene un abogado eficiente, al que sí conozco desde hace muchos años, que se llama Alejandro Jaimes. El caso lo conozco por las noticias igual que ustedes. Pero leímos varios reportes de prensa en donde en aquel entonces habría buscado a tu despacho o su gente, ¿no? Su familia o sus allegados, y decidiste pues declinar, ¿no?, la invitación a defenderlo. No, ¿O no? no. Mira, sí luego salen noticias de que personas con problemas penales me buscan, pero luego esas noticias son inexactas. De hecho, te voy a aclarar que después de haber defendido el caso que yo creo más importante en mi vida, que fue el de un presidente de la República preso, acusado por genocidio, del 2 de octubre del 68 de Tlatelolco, y habiendo ganado ya ese caso, ya así de a tiro, no me interesa, digamos, defender a otros funcionarios, por decir. Luis Echeverría, ¿no? Hablamos de Luis Echeverría, sí. Álvarez. Y además, pues ha habido muchas personas en complicaciones con la justicia mexicana que tú has defendido. Bueno, la labor de los abogados es defender a sus clientes, ¿no? Sí, pero sin hacer juicios de valor, ¿no? Ya no me interesa tanto, digamos, defender este tipo de clientes. Ese es un punto. Otro punto que hoy en distintas entrevistas me han estado preguntando es respecto de la declinación del señor Duarte para allanarse, para aceptar la extradición. A eso iba yo, desde tu óptica legal, ¿no? Como abogado y además tan reconocido y tan exitoso, hay que decirlo, puede haber juicios de valor de, híjole, no, pues qué gacho que defiendan a ese tipo de personajes, pero pues insisto, sin juicios de valor, pues, lo que hace un abogado es defender a su cliente, punto, ¿no? Pero ¿cómo se mira desde tu óptica legal todo lo que está ocurriendo con Javier Duarte en estos momentos? Mira, primero, me parece absolutamente absurdo eso que se ha estado diciendo de un encubrimiento por parte del gobierno. Bueno, el gobierno lo encubrió y por eso el señor Duarte huyó. No, ahora el gobierno lo detiene por temas electorales o sea, no hay manera de que el gobierno, en este caso, si hace blanco sea bueno o si hace negro sea también bueno. Todo lo que hace es peor. A mí me parece que de parte del gobierno, por parte de la Procuraduría General de la República, hay una absoluta intención de enjuiciar al señor Duarte, tan así que se le consignó a un juez, se obtuvo una orden de aprehensión, se libró una ficha roja por parte de la Interpol para que se le buscara en el mundo, para que entonces se le encontrara, se le detuviera y ahora se le sometiera a ese procedimiento de extradición. Y para que extraditado venga a México y sea enjuiciado y muy probablemente privado de la libertad por esos delitos por los que se le acusa. Delitos que merecerían penas altas de prisión. Dice el subprocurador jurídico de la PGR que hasta 55 años podría pasar en la cárcel de hallarse culpable. Sí, quizá no tanto, y de hecho hay uno de los delitos lavado de dinero que es muy difícil de comprobar, al grado de que las condenas en ese delito son del 2.5% de todos los que se acusa. O sea, es un delito muy difícil de comprobar. Pero bueno, pudiera ser que en el caso sí. Una de las mayores muestras del empeño del gobierno en perseguir al señor Duarte es precisamente que tienen, por decir, persiguiéndolo a ese subprocurador. Ese subprocurador, Alberto Elías, no es una gente a la que pueda uno desestimar. Él fue el encargado de la extradición del señor Guzmán, del Chapo, que en otras condiciones habría tomado 6 meses o 1 año en proceder. En 24 horas consiguió la extradición. Y ahora esta historia del señor Duarte.
¿Por qué el gobierno mexicano solicita la extradición y no la deportación? Porque hasta donde entendemos, Juan, si se le extradita a México, acá solamente podrá juzgársele por los delitos que se escribieron ahí en la solicitud de extradición. Sí. ¿Por qué se pide la extradición y no la deportación al gobierno de Guatemala? No sé por qué sí o por qué no, pero sí sé que la deportación correspondería a las autoridades guatemaltecas. Y en tanto el señor Duarte hubiese estado ilegalmente en ese país, probablemente haya estado legalmente, y por eso más que la deportación procede la extradición. Pero sea la deportación o sea la extradición, de todos modos estamos hablando de lo mismo, de que al señor Duarte se le está acusando, se le va a enjuiciar por delitos graves que en su caso obligarían a prisión preventiva, prisión durante el enjuiciamiento, y de probarse esos delitos a una condena privativa de libertad y a la reparación del daño. A una condena quizá no de 50 y tantos años, pero sí de muchos años. O sea, sí, te lo pregunto porque tú le sabes a ese tema. Digamos, si los abogados de Duarte se ponen picudísimos, ¿no? Picudísimos y logran defenderlo con todas las herramientas legales que puedan tener a la mano, ¿cuánto sería, digamos, el mínimo? Ahora sí que no el máximo, sino el mínimo que Duarte podría pasar en la cárcel. Un par de años, 2, 3 años en la cárcel. ¿Y eso no contribuye, Juan, a que la gente en México diga, ¿cómo es posible que un funcionario público por quien votamos, que prácticamente saqueó, ¿no? Completamente saqueó al estado de Veracruz, 34 mil millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación, y de repente digan, pase 2 años en la cárcel? No, pero espera, estamos diciendo 2 años y suponiendo que esos abogados, y como tú los calificaste, picudísimos. Sí, si fueran así, si fuera el caso, ¿no? Suponte. Sí. No, mira, mi predicción es la de que el señor Duarte va a ser extraditado. No hay, diría yo, manera de que no sea extraditado. En el 99% de los casos, las extradiciones se conceden. A los países no les interesa tener a un extraditable. Yo, México, te mando al señor Duarte para que el día de mañana que yo te pida extraditado a no sé quién, recíprocamente en reciprocidad, me lo mandes. Me lo mandes, okay. Claro. En los procedimientos de extradición no se estudia si la persona es culpable o inocente. Se estudia nada más si los requisitos del tratado de extradición se cumplen o no se cumplen. Que sea un delito acá, que sea un delito allá, que no haya prescrito, que las copias certificadas, o sea, es de check, procede la extradición, 99% de los casos. A mí me parece que el señor Duarte, pudiera estar cometiendo un error precisamente en alargar la extradición. ¿Por qué? A ver, espera. Él para sus propios intereses, ¿no? A una persona se le acusa de haber cometido un delito. El Ministerio Público, en este caso, lo consigna a un juez, el juez libra una orden de aprehensión, pero al señor ya no se le puede apreender porque se fue de México. ¿Pero a dónde se fue? Entonces, México le pediría al mundo que buscara, que localizara y que detuviera a esa persona. Y para que un día, y como en este caso, Guatemala dijera, oye, ya lo busqué, ya lo encontré, ya lo detuve. En tanto que tú me dices que lo quieres extraditar. Ahora tienes 60 días para presentarme el expediente de la extradición y para que teniendo yo ese expediente diga si lo extradito o no lo extradito, que como te digo, siempre se dice que sí. Bueno, en esos 60 días la autoridad puede en ese expediente agregar cargos. Claro. Bueno, el gobierno de Veracruz, que ya lo anunció, puede agregar cargos. Acabo de dar la noticia, sí, acabo de dar la noticia hace unos segundos. Puede agregar cargos. Y para que entonces al señor Duarte se le extradite y se le enjuicie por los cargos, por los delitos de la extradición. Aunque te voy a decir que eso no es absoluto, porque el país que obtuvo la extradición, en una de esas podría pedirle al país que concedió la extradición que se ampliara
el enjuiciamiento por otros delitos. O sea, No es una cosa absoluta. No es, o sea, no es común. Te pido por robo y si me entero después que cometiste un Exacto. asesinato, ya no lo incluyo, ya no puedo. Sí Exacto. se puede, digamos, solicitar eso. Sí, en tanto que sean delitos anteriores a la extradición, obviamente. Claro. Bueno, no es común, pero en los tratados de extradición está previsto eso. Bueno, el señor Duarte lo que yo creo que debiera hacer en todo caso es decir, señores, a ver, ¿por qué me están acusando? 2, 3 delitos, me regreso a México y comiéncenme a enjuiciar. Hazte de cuenta, Pues sí. pongo este ejemplo. El señor, por ponerlo de alguna manera, el señor Duarte va a tener que entrar a un hospital. Es irremisible que el señor Duarte, bueno, en la cárcel, pero digamos, a un hospital. Pero a un hospital por 2 o 3 enfermedades que tiene ahorita. No, pero espérate, no voy a entrar ahorita, voy a entrar hasta dentro de 60 días. Pero para que dentro de 60 días entres de todos modos al hospital, pero no por 2 o 3 enfermedades, sino por 5 o 7 o 9 o 10, en tanto que te hayan ampliado los cargos federales y te hayan acusado por los cargos del Estado de Veracruz. Pues vamos a estar muy pendientes de todo este proceso. Son 60 días los que tiene el gobierno mexicano para presentar la solicitud de extradición. Entiendo que ya la tienen bastante armada y que ahora pues se van a estudiar los delitos. Exacto, como máximo. Lo pueden hacer mañana si les da la gana, ¿no? Sí, si en todo caso pasan los 60 días, entonces lo tendrían que poner en libertad. Nunca han puesto en libertad a alguno porque el país que requiera la extradición no presente la petición formal de extradición. Juan Velázquez, abogado, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias y nos encantará que conforme vaya avanzando todo el proceso podamos seguir platicando contigo para irlo entendiendo, ¿no? Porque luego, pues quienes no somos abogados, quienes somos viles mortales, luego la parte legal se nos escapa. Muchas gracias, Juan. Gracias, Yuri. Gracias. Y justamente